Empezamos. Bienvenidos, mis queridos alumnos, en este caso del segundo año medio A y el segundo año medio C, a nuestra clase número 12. Ha avanzado muy rápido este tiempo, ya llevamos 12 clases, chiquillos, en lo que va del año. Hoy día estamos a 18 de mayo del 2021 y van a decir, profe, ¿seguimos con la misma unidad? Y yo les voy a responder, sí. Seguimos hablando de estas soluciones químicas, pero ya obviamente vamos avanzando en este camino y vamos a ir conociendo nuevos conceptos, nuevas definiciones, vamos a empezar a especificar un poquito hacia dónde queremos apuntar, cuál es el fin de esta unidad. ¿Ya, chiquillos? El fin de esta unidad es que ustedes sean capaces, bienvenido Martín, hola, es que ustedes sean capaces de aquí, antes de que salgamos de vacaciones de invierno, de calcular concentraciones, de que ustedes cuando vean, por ejemplo, un jarabito o algún remedio, uy, la profe me enseñó esta concentración, y sean capaces de leerla, ¿ya? ¿Para qué? Para que tengamos esas nuevas herramientas y habilidades que nos van a ayudar a enfrentar, por supuesto, diferentes situaciones de la vida cotidiana, porque muchas veces pensamos que la química solamente la vamos a aplicar en un laboratorio, y no, ya nos hemos dado cuenta que la química está presente en todo nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, Igna? ¿Pulgar hacia arriba? ¿Sí? Muy bien, ya. Entonces, esta clase está siendo impartida para los alumnos del Colegio Inglés San Luis Gonzaga y vamos a recordar el buen uso de los micrófonos, ¿ya? A veces de repente escuchamos conversaciones que no corresponden a la clase o sonidos que son molestos que nos pueden desconcentrar y eso afecta nuestro ambiente para el aprendizaje, ¿ya? Como todas las clases, chiquillos, vamos a trazar cuál es nuestro objetivo el día de hoy. El objetivo del día de hoy es comprender los conceptos de suspensión, coloide y solución química. O sea, ya no solamente vamos a hablar de mezclas homogéneas ni de mezclas heterogéneas, sino que ahora vamos a ir, obviamente, categorizando que hay diferentes tipos de mezclas. Y estos diferentes tipos de mezclas los vamos a conocer por el nombre de suspensión, de coloide y de solución química. Así como les dije a sus compañeros del segundo medio B en la mañana, quiero incitar y motivarlos a todos ustedes a la toma de apuntes. No porque sean clases online y ustedes tengan aquí este PowerPoint o el acceso al canal de YouTube, no vamos a hacer nada. No, al contrario, es nuestra posibilidad de tener unos lindos cuadernos, chiquillos, con el objetivo de la clase ordenado, con la fecha, aprender a tomar apuntes. Ya en algún momento esta pandemia se va a terminar, ya, y ustedes van a tener que ingresar o a tercero medio en el colegio, o a cuarto medio, o después van a ir a la universidad o a un instituto, y ahí el profesor habla dando esta cátedra de conocimiento que él posee, y ustedes tienen que ser capaces de tomar apuntes, entonces estos tómenlo como una especie de entrenamiento. Nos estamos entrenando con diferentes capacidades, entre que aprendemos a usar el computador, usamos diferentes plataformas, ¿cierto? Realizamos diferentes tipos de trabajo que son más bien tecnológicos en función de un Classroom, un web class, etcétera, ¿ya? Pero también no dejen de lado el cuaderno y el lápiz que siempre nos van a ayudar, chiquillos, ¿ya? Así que yo he visto apuntes maravillosos, incito a quienes no toman apuntes que lo empiecen a hacer, ¿ya? Porque es una forma de ir también ejercitando tanto nuestra caligrafía, nuestra ortografía y también ya reforzando el contenido que tenemos en la clase. Muchas veces yo hablo cosas que no están escritas en las imágenes, pero que no por eso no son importantes, al contrario, sino que como cuando uno va fluyendo con la clase, ¿cierto? Aparecen estas ideas que ustedes tienen que ser capaces de plasmar en sus apuntes. Eso a modo de consejo para que les siga yendo bien y les vaya todavía aún mejor, ¿ya? Hola Vicente, bienvenido. Muy bien Samuel que tome apuntes. Entonces, Vicente, y para todos los que llegaron, estamos en el objetivo de la clase del día de hoy, que es comprender los conceptos de suspensión, coloides y solución química. Hoy día 18 de mayo. Pero antes, por supuesto, lo prometido es deuda, traje las estadísticas de la prueba de la unidad 1, segundo medio A, segundo medio B y segundo medio C. El segundo medio A
tuvo un 64% de participación, lo cual se traduce en que hubo 13 alumnos que no rindieron la prueba del segundo medio A. Los 23 alumnos que dieron esta prueba ponderaron un promedio de 4,9. Es decir, si nosotros tomáramos todas las notas y las sumáramos y las dividiéramos por la cantidad de los alumnos que la rindieron, cada uno se hubiese sacado un 4,9. ¿Ya? Obviamente hay notas más altas y notas más bajas, pero esa fue la media, ¿ya? Para que lo vayan relacionando un poquito con matemáticas, cuando vean estadísticas. ¿Ya? Vicente, el vocabulario, ojo, estamos en clase, ¿ya? Segundo medio B, la participación es del 72%. 33 alumnos rindieron la prueba, de 46, y el promedio del curso fue de un 5. Y el segundo medio C, la participación fue de 31 alumnos de 41, cuyo porcentaje es de un 76% y su promedio del curso fue un 5,1. ¿Ya, chiquillos? Ahí sí, Vicente, Uy. excelente. ¿Qué pasó? Cata, ¿qué le pasó? No, nada, dije, Así como, ¡uy, la prueba! Ya. Entonces, chiquillos, cuando tenga actualizada la nómina de quienes participaron en el Día del Alumno, yo voy a hacer obviamente esas décimas de regalo por su motivación, por su participación, ¿cierto?, en la actividad, y voy a ingresar esa nota a WebClass, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes vean la nota ahí, va a estar con todas las décimas que yo les debo, que yo tengo. Yo no me voy a quedar con ninguna, porque guardarlas no me sirven, ¿ya? Yo sé que les sirven a ustedes. Sí, Vicente, muy bien que haya participado. Entonces, para que tengan claro que la nota que ustedes visualicen en WebClass va a ser la nota ya con las décimas del Día del Alumno y no me voy a quedar con ninguna, ¿ya? Todos van a tener, todos aquellos que participaron, porque recuerden que ese día se tomó la lista, ya todos aquellos que estuvieron ahí van a tener su décimas por haber participado, ¿ya? Ya va a estar inmediatamente incluido en la nota. Hago énfasis en eso porque de repente piensan que la nota que aparece ahí están sin las décimas y no, a mí me gusta poner las notas ya a la final, ¿ya? No estar editando 2 veces porque eso al final es doble trabajo. Ya, chiquillos, si ustedes ven el tema de las estadísticas, los 3 segundos medios estuvieron muy similares, ya tanto en la participación como en el promedio. Y yo mirando las preguntas, si bien la prueba para mí tenía una dificultad baja, ya yo no siento que la prueba estuvo muy difícil, porque ustedes se dieron cuenta, las preguntas eran muy parecidas a las que habíamos hecho en la prueba formativa del Google Classroom, ¿ya? Entonces, ante eso, yo me di cuenta de que hay una leve confusión en algunos conceptos, ¿ya? Y esta confusión la vamos a retroalimentar y la vamos a unir a nuestra clase del día de hoy para que podamos interconectar, por supuesto, los contenidos y que ustedes se den cuenta que vamos a seguir trabajando con esta unidad de soluciones químicas. Los contenidos a retroalimentar es obviamente el concepto de mezclas como unión entre 2 o más sustancias puras. Recordemos que la mezcla no es la unión de 2 o más elementos. Cuando los elementos se mezclan forman compuestos, pero las mezclas son esta unión de sustancias puras que pueden ser elementos o compuestos, chiquillos, ¿ya? Entonces habían algunas preguntas que yo pregunté acerca de cuál era la definición de mezcla, ¿ya? Y algunos cayeron en esta definición que era la mezcla de 2 o más elementos o compuestos. Y siempre la definición de mezclas va a ser la unión de 2 o más sustancias puras, ¿ya? Lo otro, enfatizar en que los métodos de separación dependerán del tipo de mezcla que se tenga. No siempre nos van a servir los mismos métodos. En la mañana con el segundo B yo les puse un ejemplo que les voy a nombrar a ustedes para ver qué opinión tienen. ¿Qué pasará si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de gravilla con arena? ¿Cuál es el estado de la gravilla y de la arena, chiquillos? ¿Cuál es el estado de la gravilla y de la arena? Sólido. Sólido, excelente. El Vicente Entonces, dice que hormigón.
¿Ya? Entonces, chiquillos, si yo tengo un sólido, ¿qué técnica de separación me servía para separar sólidos? ¿Se acuerdan? Era heterogénea, algo así. Ya es una mezcla heterogénea, ¿cierto? Porque podemos observar cuáles son sus componentes. ¿Y qué método de separación nos servía para separar estas mezclas que eran de tipo heterogéneas, sólidas? Tamización, dice Vicente. Excelente, Vicente Herrera, muy bien. El proceso de tamizado es aquel que nos permitía a nosotros separar dos sólidos de diferente tamaño. ¿Cuál era el tamizado? Cada vez que ustedes piensen en cómo separar sólidos, es lo que hacemos en la playa. Cuando nosotros compramos esos baldecitos y en la tapa vienen con una especie de colador, entonces nosotros ponemos ahí las conchitas y empezamos a hacerles así. ¿Para qué? Para que por esas rendijas, que son de un diámetro pequeñito, de un tamaño pequeño, pueda caer la arena, pero las conchas quedan retenidas. Entonces estoy separando las partículas pequeñas que serían la arena, separándola de partículas más grandes, que en este caso serían las conchitas de mar. Entonces, pese a que es una mezcla heterogénea, yo no puedo ocupar, por ejemplo, a ver, yo podría ocupar la filtración, por ejemplo, para separar esta mezcla de sólidos. No, no. No. No Benja y no Agustina. A ver, Benja, ¿por qué no? A ver, ¿quién está por aquí? Vicente dice que la filtración es para solo los líquidos. Ya. ¿Solo los líquidos, Vicente? ¿O era líquido con sólido? No, era líquido con sólido. La Muy, filtración. Por muy ejemplo, el bien. café, po. Excelente, se acuerda. Muy bien, Araceli, muy bien, chiquillos. Entonces, que tengan en claro que no todos los métodos nos van a servir para eso. Por ejemplo, yo tengo que saber cuáles son las características de esas mezclas para que nosotros podamos especificar cuál es ese método. Si yo tengo, no sé, a ver, ya, si yo tengo agua con sal, ya tengo esa mezcla de agua con sal, y yo quisiera separarla, yo podría ocupar, por ejemplo, la destilación. ¿Se acuerdan de la destilación? ¿Qué es lo que era la destilación? Eso no me acuerdo, profe. Ya, a ver, el Agustín pasa por esta vez. ¿Se acuerdan qué es la destilación, chiquillos? Joaquín, Benja, Luis, Isi. Tomás Peña dice líquido y líquido. Líquido y líquido. Muy bien, Tomás. ¿Y qué teníamos que saber de esos líquidos para poder aplicar esa técnica? ¿Qué variable teníamos que saber? Cuando hablo de variable, vamos a identificarlo como presión, temperatura, volumen, etc. ¿Qué teníamos que saber nosotros en la destilación? ¿Con qué trabajábamos? Muy bien, Ignacia, con el punto de ebullición. O sea, nosotros tenemos que conocer cuál es la característica de los puntos de ebullición que conformaban esa mezcla para poder ocupar esa técnica. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? A que cuando ustedes ya manejen conceptualmente qué es lo que son, tienen que saber que va a depender de las características de las mezclas, qué tipo de técnica voy a ocupar, ¿ya? Porque a veces de repente decimos, no, pero eso también me puede servir. Claro, probablemente hay algunos tipos de mezclas que se puedan separar por otra técnica, pero tenemos que controlar variables y esas variables corresponden a la temperatura, por ejemplo, a la densidad, a la naturaleza de las partículas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del término de que era hidrofóbico, que no le gustaba el agua? Entonces, si no le gusta el agua, yo no puedo mezclarlo con algo que tenga agua, así que quiero tener una mezcla homogénea, por ejemplo. A eso voy con las características ya de cada una de las mezclas para poder saber cuál es su método, perdón, de separación. Y por último, repasar acerca de la clasificación de la materia. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hablamos de la clasificación, tiene que ver específicamente a que abríamos, ¿cierto?, esta materia como en dos bracitos en el mapa conceptual, como lo que sale a continuación. Mire, teníamos la materia, la sustancia y las mezclas. En las sustancias íbamos a tener los elementos y los compuestos, y en las mezclas, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces nosotros en lo que va de nuestra vida química, estuvimos trabajando con elementos y con compuestos
con los moles, con las reacciones químicas, con el coeficiente estequiométrico, en primero medio nos enfocamos a saber cuál era elemento, cuál era compuesto, la tabla periódica, la masa molar, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora en segundo medio ya nos estamos yendo hacia el otro lado, estamos en el otro bracito de esta clasificación de la materia. Ya sabemos que hay materia, o sea, que hay mezclas que son del tipo homogéneas y del tipo heterogéneas. ¿Cuál era cada una? ¿Cuál era cada una de esas mezclas? ¿Qué característica tienen? La mezcla homogénea es que sus líquidos o sus componentes están como combinados. Ya, ¿y tienen cuántas fases? Fases Una. eso. En Una. la heterogénea creo que se puede observar qué componentes tiene. Muy bien, muy bien. Muy bien, Agustín, y muy bien los compañeros que pusieron aquí en el chat. Araceli dijo, Hojita. la homogénea se veía una fase, me imagino que ese fa era fase, Araceli. Y Tomás dice, homogénea no se pueden distinguir sus componentes. Excelente, y ahí teníamos las heterogéneas donde distinguíamos esos componentes. Entonces, en la clase de hoy, chiquillos, ya que ustedes están activando todo lo que saben, vamos a seguir trabajando con estas mezclas. Pero ya vamos a ver cuáles son estos tipos de mezclas heterogéneas y estos tipos de mezclas homogéneas. ¿En base a qué? En base a una clasificación en cuanto al tamaño de las partículas que conforman estas mezclas. ¿Ya? Así es, las heterogéneas dijo, tienen profe? 2 o más fases. Entonces lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, vamos a seguir trabajando con este concepto de mezclas, pero ahora vamos a categorizar los tipos de mezclas en función del tamaño de sus partículas. Miren lo que traje a continuación. Es una imagen que no está muy en HD, chiquillos, pero se ve al menos lo que quiero que ustedes rescaten. Díganme qué diferencia tenemos entre estos conceptos que aparecen aquí como disolución, coloide y suspensión. Hay disoluciones que tienen subcomponentes como más pequeños, como más minúsculos, por así decirlo. Ya, muy bien. O sea, las estamos clasificando en cuanto al tamaño de las partículas. Las suspensiones, Eso. tamaño más o menos grande, el coloide, más o menos, y la disolución, más pequeñita, ¿cierto? Tamaño medio se puede decir. Tamaño medio, muy bien. Sin embargo, ya, la química no podríamos definirla así como, profe, lo que pasa es que tamaño pequeño para las disoluciones, tamaño más o menos para el coloide, tamaño grande para la suspensión. Eso no sería muy científico de nuestra parte. Y ahí yo enseñarles, es decirles, chiquillos, las disoluciones ahí pequeñito, coloide más o menos, no sería muy pedagógico, ¿cierto? Sí, es una buena forma de tener un primer concepto. Saber que vamos a diferenciar este tipo de mezclas en función del tamaño de sus partículas, ¿ya? Sin embargo, la química va un poquito más allá de eso y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a clasificar las suspensiones con sus características, coloides con sus características y la disolución con sus características, ¿ya? El primer concepto que nosotros vamos a ver, y aquí quiero aclarar algo, si bien en la imagen nosotros vemos así como esferas regulares de un tamaño más grande, mediano y pequeño, recuerden que en la química todo es a nivel microscópico, ¿ya? Entonces, aunque la suspensión tenga partículas grandes, no significa que sean, por ejemplo, del tamaño de una pelota de tenis. No, ya estamos hablando de que son grandes dentro de lo pequeñas que son, ¿ya? Todas son muy pequeñas, solamente que van a haber unas que son diminutas, unas que no lo son tanto y unas que son un poquito más grandes, pero todo a nivel microscópico y molecular, ¿ya? Nosotros no podemos ver los átomos. Entonces, para que se hagan esa misma idea, no es que las partículas que vayamos a ver una solución, como en una piscina, por ejemplo, lleno de pelotas. No es algo así. Solamente estamos hablando de a nivel de laboratorio, ¿ya? Eso para que quede claro. Entonces, ahora vamos a definir cada uno de estos términos. ¿Cómo los vamos a definir? Primero que todo, vamos a hablar de una suspensión. La suspensión, nosotros ya vimos en la imagen que era aquel tipo de mezcla que tenía las partículas
más grandes en comparación al coloide y a la solución, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir una suspensión? La suspensión, chiquillos, es un tipo de mezcla heterogénea, cuya fase dispersa es un sólido y cuya fase dispersante es un líquido. Cuando hablamos de una fase dispersa o cuando hablamos de una fase dispersante, la fase dispersa es quien se quiere juntar con alguien para formar una mezcla, ya para que ustedes lo entiendan de esa forma. Y la fase dispersante es aquel que dice, ven, yo te recibo, quiero ser tu amigo y yo te voy a abrazar y juntos vamos a formar una mezcla, ¿ya? Entonces, en este caso, el líquido va a aceptar a un sólido con el fin de formar una mezcla del tipo heterogénea. En este tipo de mezclas, chiquillos, hay una característica muy importante, que es que en ellas se provoca la sedimentación. ¿Ustedes saben qué es la sedimentación? No, profe, yo no sé. Ya, Agustín, a ver, alguien de la clase, Clemente, Benja, Cata, Igna, Camilo, Benja, Isi, María Belén, Samuel, ¿alguien sabe el concepto de sedimentación? ¿Qué será sedimentar? ¿Qué es un Creo que nadie sabe. ¿Nadie sabe? Hoy día lo vamos a aprender. A ver, aquí me llegó un mensaje. Tomás, profe, ¿cuándo? Ahí quedamos expectantes. Cuando A ver, vamos a ver qué nos dice Tomás. Y ahí explicamos el concepto de sedimentación. A ver, ya Tomás, lo esperamos. Cuando ¿Cómo se llaman los huesos de dinosaurios antiguos? Ya, como una osamenta. A ver, vamos a ver ahí qué nos escribe Tomás. Que está en ¿Es la una arena. separación? Ya, ¿quién habló de ese concepto de separación? ¿Un fósil, dice Alonso Severino? Yo, Ignacia Espinosa. Igna, ya hay una separación, o sea, ya lo estamos asimilando como que la sedimentación tiene que ver como con una separación de esta mezcla. Y tal cual como dijo Ignacia, está muy bien usado el término. Sin embargo, la sedimentación, ¿por qué ocurre, chiquillos? Cuando nosotros tenemos una mezcla heterogénea, ya sabemos que podemos distinguir sus componentes. Eso es algo que nosotros tenemos claro. Sin embargo, ya hay un tipo de mezcla que se llama suspensión, que nosotros la podemos encontrar, por supuesto, por ejemplo, en los esmaltes de uñas. Si ustedes miran sus esmaltes de uñas en la casa, los de la mamá o los que hayan por ahí, ya se van a dar cuenta que si nosotros los dejamos, obviamente, de manera vertical, como corresponde, ordenadito ahí en un cajoncito, ya, y pasa harto tiempo y no lo usamos, se van a formar como dos fases. Una fase que es como un poquito aceitosa y abajo como el esmalte. Profe, Dígame. entonces se trata de ¿cómo se llama lo que está diciendo? ¿O lo que nos está preguntando? Yo les estoy preguntando si saben lo que es la sedimentación. Sería como de esto que si el objeto pasa mucho tiempo se empezará a separar ¿cómo se dice? Sus mezclas, por así decirlo. Sus componentes, ¿cierto? Los componentes Eso. de esta mezcla. Muy bien, Agustín. Entonces, cuando pasa mucho tiempo y nosotros dejamos ese esmalte ahí, nosotros vamos a mirarlo y vemos como que tiene dos fases. Nosotros decíamos así como que, hoy no, como que tiene dos cositas, si no ocupáramos este término de fase, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No vamos a perder el pinta uñas. Agarramos el esmalte, ¿cierto? Lo tomamos y empezamos a agitar, cosa de volver a tener esta mezcla. Pero resulta que esta mezcla cuando yo la bato, ¿ya? O yo la agito, ¿ya? Se vuelve como una mezcla homogénea donde yo no puedo observar sus componentes. Sin embargo, es de carácter heterogéneo porque si yo los dejo pasar mucho tiempo, va a haber una sedimentación. La sedimentación, chiquillos, es un proceso que ocurre por efecto de la aceleración de gravedad, ¿ya? Cuando nosotros dejamos algo sedimentar, siempre lo ponemos en forma vertical. Y en esa verticalidad, ¿qué va a pasar? Las partículas, como son más grandes, ¿se acuerdan que nosotros enfatizamos en que los sólidos iban a tener un tamaño de partículas mayor? Por efecto de su masa, ¿ya? Van
a caer, es como una decantación. Es lo mismo, solamente que el sólido está cayendo alrededor, o sea, en torno al líquido que lo está albergando como fase dispersante. También se seca un poco la superficie. Muy bien, Samuel. Excelente. ¿Qué otro tipo de suspensiones conocemos, chiquillos? El Entonces jarabe. la decimentación se trata de que ¿cómo se dice? Los componentes se separan por la gravedad. Tiene que ver con la gravedad. Muy bien. ¿Por qué? Básicamente en las suspensiones ocurre la sedimentación, chiquillos, porque el tamaño de las partículas del sólido que se está incluyendo en esta fase dispersante es muy grande. Entonces, como es muy grande, por efecto de su masa, tiende a bajar. Y a eso se le llama sedimentación. Cuando algo sedimenta es que por efecto de su peso, ya que es la aceleración por la masa, baja. Y ahí nos unimos un poquito a la física con el profe Saúl, ¿ya? Muy bien, recordemos que el fluido tiene que ver tanto como en líquidos o gaseosos. Sin embargo, vamos a estudiar la suspensión como la mezcla entre el sólido y el líquido que yo les estoy hablando, ¿ya? Otro ejemplo importantísimo, el jarabe. Cuando nosotros estamos enfermos, nuestra mamá viene, o yo como mamá también a mi hija, ¿cierto? La Valentina, por ejemplo, tiene tos. Entonces yo voy y digo, pero yo, la última vez que la Valentina tuvo tos, compré un jarabe. Entonces voy al botiquín, abro el botiquín, veo el jarabe, obviamente le veo la fecha de vencimiento y lo miro. Y si ustedes hacen ese ejercicio y toman un jarabe y lo miran a contraluz, ustedes van a ver como unos granitos, que son esos granitos que nosotros a veces disolvemos. Y eso es una suspensión. Incluso cuando está mal preparado el jarabe, ya como estas amoxicilinas que nosotros tomamos cuando somos chiquititos, ya uno cuando se las echaban a la boca como que podía sentir esa textura como de unos granitos. Y esos granitos, ¿cuáles son? Son esos sólidos que no fueron bien mezclados con este líquido. Por lo tanto, se sentían esas partículas. Ejemplo entonces de suspensión, jarabes, pinta uña, dentro de otros. Los invito a que ustedes, como se manejan con la tecnología, vayan ahí a Google y pongan ejemplos de suspensión. A ver qué ejemplos nos dice, qué otros ejemplos nos dice ese buscador. No, pues Samuel primero tiene que ver la Espere, fecha de profe. vencimiento. ¿Ya? Vamos a pasar a los coloides, ¿ya? ¿Qué, chiquillos, díganme qué hora es? Porfis. Son las 10:35, profe. 10:35. Ya, pasa volando la hora. Vamos entonces a la definición de coloide, ¿ya? Un coloide, a diferencia de las suspensiones, su fase dispersa puede estar constituida en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿A qué nos referíamos con la fase dispersa? A quien quería juntarse con alguien, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que había alguien que se quería juntar y alguien que quería recibir a alguien? La fase dispersa es quien se quiere juntar y la fase dispersante es quien está dispuesto a recibir esa fase dispersa, ¿ya? Entonces aquí las partículas no tienen un tamaño pero tan grande, ni pero tan pequeño, ¿ya? Tiene un tamaño medio. Por lo tanto, a simple vista, nosotros no lo vamos a poder apreciar. Y aparte, como ha cambiado el tamaño de estas partículas, aquí ya no va a ocurrir la sedimentación que ocurría en las suspensiones. Aquí ya no vamos a ver ese cambio de fases, ¿ya? Por lo tanto, los coloides son un tipo de mezcla que abundan en nuestra naturaleza, chiquillos. Hay muchos coloides. Dentro de ellos podemos encontrar la sangre, la leche, las nubes, unos materiales sintéticos, pinturas, entre otros. Y me voy a quedar con el ejemplo de la gelatina. Ya, yo creo que más de algunos de ustedes o ha preparado o ha visto cómo alguien prepara esta gelatina. La gelatina, primero, tenemos que tener en claro que cuando hablamos de gelatina es un polvo que viene en estado sólido, cuyas partículas son muy finitas, ya que es como una arenilla, ya que se disuelve en un líquido. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos una fuente, añadimos, ¿cierto?, la jalea, ya hervimos el agüita, tomamos 400 cc, los ponemos y empezamos a revolver. Que se mezcle, que se mezcle, que se mezcle. Mi pregunta es, cuando ustedes se comen la jalea, ¿ustedes ven ese polvo con el que empezamos a preparar la jalea?
No, porque se No. disolvió. No se ve. Sin embargo, existió en algún momento, pero se mezcló de tal forma que ya no estamos hablando de una mezcla que es del tipo heterogénea. Yo no puedo ver sus fases, pero sí puedo saber que viene, obviamente, desde un sólido mezclado con un líquido, pero cuando ya está en su etapa final, yo no puedo ver sus fases, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengan claro. En la suspensión, como sedimentan, es una mezcla heterogénea donde yo puedo ver sus fases, pero en los coloides, como ya cambia el tamaño de las partículas, ya no estamos evidenciando cuáles son las fases que conforman este coloide, ¿ya? Entonces ya empezamos de partículas más grandes, partículas medianas como los coloides, y vamos a pasar a algo que ya nos va a acompañar durante todas las clases, chiquillos, que es el concepto de solución química. Antes de eso se me olvidaba. Yo aquí les expuse una imagen que es un cuadro comparativo entre la suspensión y los coloides. Si bien son conceptos muy similares, ¿ya? Esta tabla a ustedes les va a permitir diferenciar en base a sus características por qué puedo clasificarlo como un coloide o por qué puedo clasificarlo como una suspensión. ¿Ya? ¿Puedo volver un momento? Por supuesto que sí. Ahí estoy, Tomás. Usted me dice. ¿Ya? Entonces, recordar que estos coloides y que las suspensiones no son lo mismo, pese ya a que ambas son tipos de mezclas, pero no son lo mismo. ¿Ya, Tomás? ¿Estamos listos? Que me quedan poquitos minutos. Ahí vamos a esperar el aviso del... Ya, gracias, Tomás. Excelente. Entonces, este cuadro comparativo es para que ustedes sepan, por ejemplo, el diámetro de las partículas. ¿Por qué hablamos de diámetro? Recuerden que como nosotros pensamos que todas las partículas son esféricas, el diámetro es la distancia que hay desde la periferia del círculo, pasando por el centro, hasta la otra periferia del círculo. Y ahí nos relacionamos un poquito con geometría, matemática, ¿ya? Ahí, obviamente, la característica que por acción de la gravedad, como yo les explicaba, si podían sedimentar o no. Y por último, y para que ya vayamos en tierra derecha, lo que yo quiero llegar, que son unidades de concentración, chiquillos, vamos a definir el concepto de disolución química. Las disoluciones químicas son mezclas homogéneas, o sea, yo no puedo distinguir cuáles son sus componentes. Por lo tanto, siempre van a corresponder a una mezcla de dos o más sustancias que tienen composición uniforme. Por favor, no se olviden de esa característica. Las disoluciones químicas tienen composición uniforme. ¿A qué nos referimos con eso? Imagínense, voy a hacer un juguito, tal cual aparece en la imagen. Espérenme un segundo. Ya, voy a hacer este juguito. Salud. Gracias. Voy a hacer este juguito entonces. ¿Qué necesito? Necesito agüita y necesito el jugo, por supuesto. Entonces agarro el jarrito, le pongo la agüita, no sé cómo lo harán ustedes, si primero vierten el jugo, primero el agüita, ¿ya? Entonces yo sobre el agua pongo el jugo y empiezo a revolver. Y voy a decir, este refresco los preparé para todos mis alumnos, entonces voy a empezar a repartir. Si yo revolví bien esto, la composición de ese jugo no va a cambiar. Si yo, por ejemplo, le doy un vaso primero a la Ignacia lo prueba, profe, está rico, no está dulce ni tampoco Profe. está desabrido. Dígame. Justo está dando el ejemplo del jugo, justo tengo uno acá al lado. Mire, justo, excelente, Bastián. Bastián, ¿qué tiene ese juguito ahí? ¿Ya? Vieron acá. Muy bien. Se va a tomar todo ese jugo. Y la composición va a ser uniforme. Eso quiere decir que el primer vaso que le dimos a Ignacia, con el último vaso, por ejemplo, que se va a tomar Bastián, va a tener el mismo sabor. ¿Por qué? Porque en la disolución, la composición es uniforme. La cantidad de azúcar que tenga ese jugo, si yo lo agité y lo revolví bien, va a ser la misma para el primer y para el último vaso. A eso nos referimos con la composición, ¿ya? Entonces ustedes tienen que pensar, cuando hablemos de disoluciones químicas, no vamos a tener dentro de este recipiente, por ejemplo, diferentes composiciones. Va a ser una composición igual para todo lo que esté dentro de esa solución. ¿Quiénes forman esta solución química, chiquillos?
dos amigos muy importantes que se tienen que aprender y no olvidar nunca más, que es el soluto y el solvente. El soluto y el solvente forman el concepto de disolución o solución química. Excelente. El disolvente es quien disuelve, quien es capaz de abrazar. En este caso es el agua. Y el agua, quiero que anoten por ahí, es conocida como el disolvente o el solvente universal. Es tan amistosa esta agüita, es tan maravillosa que ella no discrimina. A veces con el aceite es un poquito pesada, pero con la mayoría de los otros compuestos que nosotros tengamos, ella va a ser capaz de disolverlos, es decir, esta fase dispersante los va a abrazar y los va a disolver. Muy buena pregunta, Tomás. Cuando hablemos de solvente o de disolvente, vamos a tomarlo como palabras sinónimas, ¿ya? Lo mismo que solución o disolución. El di viene de diluir o de disolver, ¿ya? Por eso se agrega el prefijo di. Pero para efectos de segundo medio van a ser palabras sinónimas. ¿Ya, chiquillos? Entonces se quedan con el concepto de que una solución o disolución química es una mezcla homogénea porque no reconocemos sus componentes y se forma por un soluto más un solvente. Esas palabras nos van a acompañar de aquí durante hasta mínimo las vacaciones, hasta antes de las vacaciones de invierno. Así que soluto más solvente forman solución. No se les puede olvidar eso, chiquillos. ¿Ya? ¿De qué, profe? Que el soluto más el solvente forman la disolución. Ya, chiquillos, aquí hay una imagen, un cuadro comparativo en función a los tamaños de las partículas, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la solución, como tiene partículas muy pequeñas, se funden, ¿ya? Se mezclan tan bien como con la fase dispersante, que forman una solución del tipo homogénea. Mientras que la suspensión, como las partículas eran más grandes, el tipo de mezcla que nosotros íbamos a tener se llaman mezclas heterogéneas. Y el coloide, ¿ya? Es un poco así como, soy esto y no lo soy. ¿Por qué? Porque si bien tiene partículas grandes, ¿ya? Que en algún momento podrían sedimentar, ¿ya? No es algo que pase siempre. Podríamos hablar de una mezcla del tipo heterogénea porque podríamos observar sus fases. Pero resulta que como estamos hablando de un sistema que no se puede observar sus fases básicamente en su estado natural, ¿ya? Cae en esta clasificación de sustancia homogénea. Por lo tanto, el coloide es como, soy heterogéneo y soy homogéneo, como que estoy ahí entre los dos. Pero lo que más me interesa que ustedes comprendan es que la solución es un tipo de mezcla homogénea que se forma de un soluto más un solvente. Eso no se pueden olvidar. ¿Ya, chiquillos? Y por último, para ir terminando con la clase, ¿qué aprendimos hoy, chiquillos? Cuéntenme. La disolución y diferentes tipos ¿cómo se dice? De combinaciones. Ya, La ver, química que tiene hacer jugo. la química que tiene hacer jugo, ya, ¿qué más? Ah, sí, y la jalea también. Ya, ¿y Que el cuál esmalte es? se separa. Ya, muy bien, a ver, ¿qué más? Separación de la gravedad. Separación por gravedad que se llama sedimentación, muy bien. Eso. ¿Qué más? A ver, lo último. ¿Qué más aprendimos? Joaquín, Luis, Clemente, María Belén. La comparación de tamaños de las partículas. Ya, Samuel, Isidora, Bastián. ¿Qué más aprendimos? Lo último y nos vamos, chiquillos. No sé, profe. Muy bien, pero aprendieron harto porque hartos se motivaron a responder. Ya, chiquillos, les voy a dejar una actividad en Classroom, ¿ya? Hoy día a la tarde o mañana en la mañana va a estar publicada. Esas actividades, chiquillos, tienen una evaluación en función a que yo voy viendo cuánto están aprendiendo en la asignatura, ¿ya? Entonces, no es como una cosa, no la voy a hacer, total no tiene nota, da lo mismo. No, porque eso me va a permitir a mí saber, por ejemplo, la Ignacia, profe, ¿sabe qué? No sé, no me fue tan bien en esta prueba, pero mire, yo he respondido todo el semestre, he estado interesada por la asignatura. Entonces yo voy a ver ahí su responsabilidad, cuál es el interés que ella tiene por aprender. A algunos nos puede costar más la química, a otros nos puede costar menos. Sin embargo, el trabajo constante siempre va a ser bien evaluado. ¿Ya, chiquillos? Así que eso, atentos a su Classroom para que obviamente puedan realizar la actividad.
Y por último, que todos tengan una linda semana. Ahí les desea Chayanne, chiquillos. ¿Ya? No. Chao, profe. ¿Ya? Chao, profe. Que estén bien. Déjenme dejar de compartir.